Miren, la ciudad de Éfeso, no sé cuántos de vosotros recordarán que hay 7 maravillas en el mundo antiguo. No sé si ustedes alguna vez lo han conocido. Está la estatua de ¿qué? De Zeus en Olimpia. Luego que viene el faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia. De ahí se pasa a las pirámides de Giza, que también es otra. De ahí pasa al Coloso de Rodas. Luego del Coloso de Rodas se pasa a la otra, que vendría a ser el mausoleo de Halicarnaso. Y por último está esta maravilla, que se le conoce como el templo de Artemisa. Este se le conoce como el templo más grande de todo el mundo griego. Un templo de 115 metros de largo y 55 de ancho, hecho de mármol. 127 columnas de mármol, y las columnas tenían 1,65 m de ancho. Imagínense, era gigante. Las columnas medían 18 metros. No sé cuántos metros hay acá, pero 18 era inmensamente grande. Y esas bases eran todas hechas de mármol, y los artífices que hicieron esto eran profesionales para crear todo esto. Algunos vestigios de estas columnas aún se pueden encontrar en Éfeso. Cuando vaya la próxima semana usted lo va a poder apreciar. Pero ¿a qué estaba dedicado este templo? ¿Por qué aparece aquí? Primeramente, el traductor pone Diana, si usted lo vio, pero es un error de traducción. El nombre correcto, aunque se le colocaba Diana porque Diana era una diosa más conocida, pero el nombre correcto para vosotros y para el que habla es Artemisa. Y Artemisa es mucho más antigua que los griegos. ¿Y quién era Artemisa? Artemisa era una deidad antigua era la diosa de los bosques, la diosa de los animales salvajes, la diosa de la fertilidad, la diosa de la caza. Esa era la diosa que estos hombres adoraban, y se extendía por todo el Mediterráneo. Demetrio aquí dice: su nombre es honrado por todo el mundo. Cuando habla del mundo, es el mundo conocido, no todo el mundo, sino el mundo conocido. Y era una diosa adorada por todo el área mediterránea. Pero el centro de adoración era Éfeso. Este era el lugar. Era el lugar donde la gente iba. Era el lugar donde se dice, si usted hemos leído, dice que cayó una piedra. Ahí dice, una piedra cayó. Todos sabemos que eso es lo que cayó, era un meteorito. Pero cuando cayó la piedra dijeron: oh, llegó de Júpiter. Y entonces en ese lugar construyeron tremenda maravilla. Dijeron: ahora tú nos hablas, Artemisa, por la piedra que ha caído. Y la guardaban y creían que esa piedra tenía mucho poder, y que ellos era un testimonio incontrovertible de que la diosa Artemisa estaba con ellos. Vamos entendiendo ahora cómo es el contexto histórico, porque las personas se iban y adoraban. La gente, más aún, era un puerto, habían mercaderes, muchos viajeros concurrían allí. Era una metrópoli, era una gran cantidad de personas siempre cruzando por esa ciudad. Era muy importante. Miren, tan importante que algunos de los personajes, como Alejandro Magno, no sé si lo recordarán, Alejandro Magno, murió a los 34 años aproximadamente, fue a ese templo a rendir pleitesía a esta diosa. Más aún, el templo históricamente tenía una distancia de 2 kilómetros desde el templo hasta la ciudad. Pero ¿qué pasaba de esos 2 kilómetros? Habían procesiones, ¿no les suena un poco? Habían procesiones. ¿Y quiénes llevaban las procesiones? Los jóvenes y desnudos. Acuérdense que estamos en el tiempo griego y esto era una cosa así. Entonces, ¿qué llevaban las procesiones? Llevaban cestos, llevaban ofrendas, llevaban antorchas, llevaban todo lo que eran los artífices para adorar a esta reina, y le daban ofrendas y con todos los elementos de la casa, adicionalmente la lanza, la espada, etcétera. Todo eso era solamente para adorar a esta reina. Si ustedes han imaginado el tamaño del templo, nos gustaría rentárselo. Porque sí que era grande. Y eso era una cosa hermosa, el templo, ¿no? Pero fue destruido por un terremoto. En fin, esto llevaba a muchas cosas. Como era un centro religioso muy importante, también era un gran negocio que había allí. Y aquí quiero que ustedes presten mucha atención. Ya les conté, les expliqué cómo era la antigüedad, pero acá había un negocio. Y aquí, al parecer, el tal Demetrio dirigía todo esto. Era el que organizaba a los orfebres, los que construían unos templos. Cuando usted iba al templo, inmensamente el templo, y quisiera que lo vean ustedes en internet, pero ellos iban y ellos vendían, los orfebres vendían una cosa que se le conoce como nicho.
No un nicho que usted ve en los cementerios, también se dicen nichos a una cápsula y en medio, adentro de la cápsula de plata, ahí estaba la diosa y entonces ellos iban, lo consagraban en el templo, que tenías que pagar para entrar al templo y consagrarlo por los sacerdotes, y luego se iban a su casa con el nicho para adorarlo, ¿no? Eso era un gran negocio y era de plata. Era una fuente muy importante de ganancia ¿para quién? Para los obreros, y estaban todos los obreros bajo el patronazgo de Artemisa. Eso le daba de comer, y Demetrio usaba la religión en Éfeso ¿para qué? Porque era un tremendo negocio. ¿No le suena eso más o menos en el siglo XXI? Lo que nosotros leímos es justamente que hubo un problema cuando llegaron los cristianos. Usted lee ahí cuando dice los del camino. ¿Recuerdan alguna vez esa palabra o quieren que...? Los del camino siempre se le decían a los cristianos, no le llamaban todavía cristianos, dice, estos son los del camino. Ese era el apodo o el mote que se le decía. ¿Por qué los del camino? Porque como nosotros predicamos, la Iglesia Nueva Vida, siempre estamos en acción y caminamos. Entonces ellos predicaban, y por eso estos son los que paran caminando, y se les conocían con el mote los del camino. Entonces ellos, cuando llegaron a este lugar, venían predicando el Evangelio de Jesucristo. Pablo venía predicando el Evangelio de Jesucristo y venía a libertarlos de todas las supersticiones. Eso era el fin del Evangelio, libertarlos de todas las supersticiones. ¿Por qué? Porque estas supersticiones los ataban. Y miren, él venía a libertarlos y a darles perdón. Este Dios, nuestro Dios, llegaba a ellos gratuitamente. Vean, por un lado un negocio, y tenemos a un Dios que gratuitamente da ¿qué? Perdón y salvación. Entonces ellos predicaban no en contra de Artemisa. Si ustedes ven bien, no predicaban en contra de Artemisa, no predicaban en contra del lujo del templo, que era muy caro para esta época. No predicaban en contra de las procesiones ostentosas que hacían, ni tampoco predicaban en contra de los nichos, y no predicaban en contra de la diosa. Ellos hablaban del Dios de los cielos, y si usted quiere saber qué predicaban, lo va a ver 2 capítulos antes. En el capítulo 17 está el mensaje de Pablo, y esa es la predicación que él llevaba. ¿Vio? No predique en contra, pero él decía lo siguiente: el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos, ¿de qué? Con las manos de los hombres. Y decía así, diciendo esto porque nosotros somos linaje ¿de quién? De Dios. No debemos pensar que las esculturas de plata o piedra o de arte habita Dios. Esa era la predicación. Quiere decir que no predicaba en contra, sino que presentaba al Dios que adoramos. Esa es una forma de predicar también nosotros. Nosotros no podemos ir en contra de la religión. Predicamos a nuestro Señor tal como menciona la palabra. Y muchos a veces confrontamos, muchas veces decimos tu religión es así o asá. Pablo no nos enseña eso. Él predicaba simplemente, y no predicaba en contra, presentaba a Dios realmente, y se tiene que presentar a Dios tal como está en la palabra de Dios. Un Dios que no habita ¿en dónde? En templos, que los hombres hacen. Es un Dios, porque Dios es ¿qué es? Dios es espíritu, y Él está en todas partes. Y aquí hay que pensar que esto es espiritual, Dios es espiritual. Presentaba a Jesucristo y mucha gente se acercaba. Cuando Pablo caminaba, mucha gente se acercaba porque Dios le daba la iluminación. Y entonces ellos decían, ¿para qué tenemos estos ritos? ¿Para qué tengo estos nichos? Si Pablo está predicando que aquí no habita lo que nosotros creemos. Entonces ellos se libertaban, y entonces a Demetrio, a los orfebres y a los empleados se le acababa ¿qué? El negocio. Demetrio capitaneaba el gremio y entendió claramente el mensaje de Pablo. Vea, él entendió porque él menciona Pablo, en el original, este Pablo enseña que no son dioses lo que se hacen con las manos. ¿Vio? Está hablando correctamente, no está en contra, sino está afirmando. Pablo enseña esto y entonces dice, bueno, ahora peligra nuestro negocio. Tenemos problemas. ¿Qué podemos hacer? Varones, sabemos que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y con estos que han llegado con la fe nos estamos quedando y arruinando totalmente. ¿Qué hay que hacer? Demetrio era un mercader de la religión. ¿No le suena algo ahora? Un mercader que llenaba sus bolsillos de esto.
Hacía su ganancia a costa de ¿qué? De la credulidad de la gente. Hacía su ganancia de la ignorancia de la gente. Hacía su ganancia a falta de razonamiento de las personas y los explotaba. Explotaba la religión para enriquecerse. Los cristianos predicaban y decían: nosotros sin dinero y sin ninguna cosa podemos realmente ser salvos en Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque como puse ahí en el boletín, es por pura gracia. Esa es la palabra. Por pura gracia. Entonces Demetrio comienza su discurso. Este es el capítulo de la gran manipulación. Cuando usted quiera leer un capítulo de manipulación, léalo en Demetrio, porque él va a manipular ¿a quién? Al grupo. Miren, él empieza y empieza con una característica de los que conocen a las personas. Él dice lo siguiente: se nos está arruinando el negocio. Primero va ¿a dónde? Al bolsillo. Nos estamos perdiendo. Y como era un astuto manipulador, apela al bolsillo y dicen: nos estamos quedando, no hay riqueza, no hay entrada, ¿qué podemos hacer? Y entonces luego apela a los sentimientos. Dos cosas: primero bolsillo y ahora sentimientos. ¿Qué es lo que dice? Hay un peligro que este templo, no lo mira, ¿no?, de Artemisa, a la cual adoramos y la cual es cuidadora de todo el Mediterráneo. Comienza a hablar así. Él dice: esto se puede perder y no hay reverencia sobre eso. O sea, manipula y va llegando poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él manipula, la masa comienza a manifestarse. Estoy hablando de masa, grupos, cantidad. Y comienza a gritar: Artemisa de los Efesios, Artemisa de los Efesios. Exactamente. Y algunos dicen que ni sabían por qué gritaban. ¿Cuántas horas gritaron? Yo les pregunto a aquellos que fueron ex fanáticos del soccer. Ya no son fanáticos, porque el fanatismo también es irracional. Pero ¿alguna vez usted gritó 2 horas? Continuas, porque ellos no pararon. ¡Gol! Yo me se me va la garganta, pero no. O Perú, no. Acá gritaron 2 horas, ya no razonaban, repetían lo que decía el otro. Y como Lucas dice, con humorismo, decían: esto gritaban, pero ni sabían que estaban gritando. Así lo dice la palabra, no sabían lo que estaban gritando. Este grupo se le conoce como chusma. Y ahí todos se acuerdan del Chavo del Ocho, seguro. Sí. Seguro que se acuerdan del Chavo del Ocho. Pero chusma no es lo que el Chavo, no era el Chavo, ¿quién era? Kiko. Pero vamos a ver qué cosa es chusma. Chusma no es, él usaba la palabra, pero la palabra viene de un genovés, que a la vez viene del griego. Chusma significa, vean, es una palabra que significa remar. Y la chusma, ¿quién era? La chusma era aquellos que estaban en los barcos, que no había vapor. Si iban abajo y eran los que estaban totalmente remando. Era una gran cantidad de los barcos gigantes. Iban remando y nada más. Y arriba había un tambor que hacía así. Y ellos que reman. Y por lo tanto, ¿qué hacían? Solo repetían. Por eso dice: esta es la chusma. Que repiten, no entienden, pero todo es automático. Amén. Y amén. Y amén. Pero no están razonando de lo que están predicando, no saben que hay una doctrina torcida. Dame tu casa, dame tu propiedad. Amén. Y que amén, ya no importa, sí, amén, todo es amén. Porque no razonan. Esto es una chusma. Cuando no hay razonamiento. Cuando la palabra de Dios solamente la repite, si no importa. Un día había un señor que se había quedado dormido y él decía: ¿cuántos pecadores hay acá? Y él levantó: amén. Claro, no escuchó y también dijo amén, pues, ¿no? Vio, Dios, como Demetrio, hace un negocio y muchas cosas suceden lo siguiente. Vea, Dios ve a Demetrio haciendo negocios. Era un negociante y ahora vivimos en una sociedad de las mismas características. Personas que manipulan, que abusan del prójimo, abusan de sus necesidades de la gente, se aprovechan de su ignorancia usando la religión para esquilmar al prójimo. Esquilmar significa quitarles. Esquilmar significa cuando ahí tienes una planta y le quitas los nutrientes, la planta, ¿qué le pasa? Se muere. Entonces ellos esquilman. Esquilmar también es cortarle a la ovejita, sacarle, no, trasquilarla y a meterle una. Y así ellos manipulan y los someten. ¿Para qué? Para estafarlos.
Y estamos rodeados de estos. Hay también estafas religiosas muy fuertes. A nivel internacional hay estafas, y ustedes ya conocen todo esto. Hay estafas, ¿y por qué? Porque muchas veces los medios de televisión, los medios de radio, están buscando siempre el dinero ¿de quién? De la persona. Está usando y manipulando, y lo escuchamos por todos lados. No, y siempre están en ese aspecto tratando de quitarle, siempre buscando enriquecerse con la fuente de como fuente de ganancia ¿de qué? De la religión. ¿Y eso qué es? Pecado. Porque acá el Señor dice, ellos están buscando su sostén y su enriquecimiento propio. Pero el Señor Jesucristo, y les digo, dejemos esto por un momento, aquí. Yo les pregunto, ¿recuerdan cuando caminaba Jesús y veía un tullido? Tullido es la persona que no puede caminar. Y luego veía y hacía el milagro. Veía al ciego, ponía sus manos y de cómo él iba a hacer el milagro depende. Algunos dicen, abre los ojos, otros le ponía su barrito o escupía sobre él, lo sanaba. Al que era sordo, le abría el oído, resucitaba a los muertos, cortaba el flujo de sangre. Yo les pregunto, ¿él cobraba? No cobraba. Esto, la gracia es un don inmerecido. La gracia en sí no es un negocio. Y aquí el Señor Jesús, Él menciona, no se debe comerciar con la gente. Recuerden, Él se enfrentó con un látigo de cuerdas ¿en dónde? En el templo. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi casa de oración no se puede transformar ¿en qué? En una cueva de ladrones. Y eso lo estamos viendo ahora, penosamente. Y hoy nosotros vemos con mucho cómo se esquilman las personas. Y tengo dos sentimientos encontrados. Tengo el sentimiento encontrado de la persona que manipula, que se enriquece, que les quita, que les roba por su ignorancia, pero también el sentimiento de las personas que escuchan y le dan y están, amén, amén. Dos sentimientos encontrados porque ambos son culpables. Y esto es tristeza. Cómo a una persona se le puede vender cualquier cosa. No que el trapito, que el pañuelito, no, etcétera. Ustedes conocen toda la historia. Quizás ustedes alguna vez han entrado a un sitio donde se les vende el clavo de Jesús, la astilla de Jesús, parte de la corona, etcétera. Pero ¿qué busca todo esto? Quitarle el dinero, someterlos, quitándole la libertad, porque cuando usted hace eso le quitan la libertad. Cuando llega Jesucristo se acaba el negocio de la religión. Así de simple, se acaba el negocio y deja hacer negocio cuando Jesucristo habita en esa iglesia. El apóstol Pablo dice lo siguiente, todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, pero Dios lo justifica gratuitamente por su gracia. No tienes que usted ahora comprar. Hay personas, y creo que hay un hermano acá que no menciono su nombre, que él tenía que abonar mensualmente porque había hecho un pacto con Dios. Un pacto, y si no pagaba mensualmente una cantidad que era la que había escrito, entonces podía perder el pacto. Y ahora, ¿cuántas personas creen que iban a esa iglesia? Muchas. Vean, a veces las personas no están razonando, pero a Dios vienes con las manos vacías. No tienes que hacer nada, decirle, Señor, soy pecador. Vengo con mi corazón contrito y humillado. Y el Señor te recibe gratuitamente. Eso se llama gracia, la gracia de Dios. No tienes que pagar una cuota y tiene que venir el pastor. ¿Recuerdan cuando les conté acerca de mi país? Una iglesia inmensamente grande, tiene canal de televisión, tiene radio, tiene todo eso, pero era abogado, asesor legal en ese aspecto de un señor que tenía vendía herramientas. Y me sorprendió cuando tocaron la puerta y entra el que se llama pastor, entra y con un contador al costado y le dice, se sienta y pregunta, ¿quién es él? Soy su abogado. Tienes que salir. No, yo me quedo. ¿Me puedo quedar? Le digo al dueño, sí, por supuesto. Entonces, ¿qué? Tomen asiento. Le sacan un cuaderno y dicen, mira, tú estás debiendo de diezmo. Contador, ¿qué ha pasado? Así. Y no visitaba uno, visitaba muchos locales comerciales para cobrar. Yo les pregunto, ¿por qué le daba el cheque? Yo les pregunté después, ¿por qué le das el cheque? En esa época en dólares serían como unos $3,000. Él venía con una autoridad, lo había manipulado, no era libre. Él solamente así, amén.
Miren, el Señor, en los últimos capítulos de la Biblia, en los últimos capítulos, el libro de Revelación, Él dice: al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, gratuitamente. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Él murió por ti. A veces somos reacios para aceptar la gracia de Dios. ¿No se da cuenta? Siempre queremos hacer algo. No tengo que pagarlo. Ellos no entienden lo que es la gracia, aceptar la gracia. Siempre queremos hacer algo para agradar a Dios. No tienes que hacer algo, porque ya cuando eres transformado, ya cuando tienes una vida nueva, no tienes que hacer, sino que ahora actúas como un cristiano, y eso muestra que Jesús vive en ti. No tienes que hacer, sino que tu nueva vida muestra que ahora es nuevo en Cristo Jesús. La segunda parte ahora es por las obras, porque tu nuevo nacimiento te muestra hacer obras, y por las obras vas a mostrar que Jesús vive ¿en dónde? En ti. Pero para merecer la gracia de Dios no tienes que hacer obras, tienes que esperar, porque es una gracia inmerecida, gratuita. Tenemos que esperar y entregarnos al Señor. Miren, Él nos limpia de nuestros pecados. Él nos limpia y no necesitamos hacer otra cosa que venir a Él y decirle: soy pecador, Señor. Soy pecador. No tengo ninguna forma. A veces nosotros olvidamos que Él pagó el precio de usted. ¿En dónde? Ok, si Él pagó, ¿usted qué va a pagar? Ya lo pagó Él. Y si está pago, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguna vez le han dado una tarjeta para ir a Starbucks o a algún sitio, Dunkin' Donuts, de $100? Ya está pago, ¿no? Entonces, ¿uno qué hace? Uno va, pues sí, me das cafecito, y ahí te escoge su cosa, porque está pago. ¿Tengo que pagar? No, ya fue pagado. El Señor pagó por ti la salvación, la que tú no podías hacer, pagó. Es un precio muy alto, por eso no lo podías hacer tú. Él lo hizo por ti. Es la gracia, es gratuitamente la gracia de Dios. Recíbela. Deja de estar con las ataduras. ¿Cuántas personas debieran escuchar una predicación así? Sé que no la metieran en una televisión, pero es importante decir que Dios no viene a esquilmarte. El que lo está haciendo es, en nombre de Dios, hace un negocio. Y esos negocios abundan. No tienes que comprar un amuleto. No tienes que irte y entregar. No tienes que ponerte de rodillas y caminar unos 50 kilómetros para ir a la Virgen de, ya sabes dónde, en México, ¿no? Caminar con las rodillas y golpeándote la espalda, ¿no? Que viva, y entonces, ¿y a qué hora llegamos? Porque estamos que vivas y no llego a ningún lado. Y llega, ¿no? No tienes que hacer eso. ¿O sí? Ven con tu corazón. Miren, el Señor dice en el libro de Isaías: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero vengan sin dinero y sin precio, y compren sin dinero y sin precio. Y uno dice: qué contradicción. ¿Cómo puedo comprar sin dinero? Es que tú no lo entiendes. La gracia del Señor es así. Tú no la vas a entender en su amplitud, pero es la gracia de Dios la que Él te da. Tenemos que acercarnos solamente con fe. ¿Y la fe de quién viene? De Dios. Debe pedir fe. Vengo ante ti. No tengo que hacer otra cosa. Miren, en el Antiguo Testamento hay un pasaje de Él era general del ejército de Siria. Su nombre era Naamán. Y un día penosamente le llega lepra. Y usted sabe que ya con lepra y del ejército ya su carrera estaba destrozada. Por lo tanto, si usted lee bien lo que sucedió ahí, llega uno de los siervos y le dice: ¿sabes qué? Hay un profeta. El nombre era Eliseo. Hay un profeta en el cual tú puedes ir y él te puede sanar. Y entonces él va. Y lo primero que dice: ¿cuánto tengo que pagar? Y dice: nada, no tienes que pagar nada. Pero el profeta le dice: vete al río Jordán y sumérgete 7 veces. Él se molesta y dice: no, ¿cómo voy a meterme en un río Jordán todo sucio? Aquí donde estoy en Siria los ríos son limpios. ¿Y ese río sucio tengo que meterme? Y el siervo más inteligente, sabio, le dijo: mire, usted dijo que podía hacer cosas grandes y solamente el profeta te ha dicho que te metas 7 veces en el río. Y va y lo hace, y a la 7ª vez queda limpio. Y regresa, insiste. Ahora va otra vez donde Eliseo. Eliseo sentado: ¿qué es lo que quieres? ¿Cuánto te debo? Nada, vete en paz. La gracia del Señor te sanó, vete. Y cuando se está yendo,
¿no? Con sus caballos, porque había llevado mucho dinero. Hay uno que era su siervo Gilsai se llamaba. Y entonces dice, este profeta es medio tonto. ¿Y cómo es la cosa? Y agarra y dice, pero con todo no, ni hablar, esto es para mí. Y se va corriendo detrás de él, se va corriendo y le dice, Naamán. El otro le dice, dime, baja de su caballo. ¿Sabes qué? El profeta, han llegado unas personas allá. Entonces creo que necesitamos un poquito de dinero. Naamán baja y le da el doble. Lo llena de ropa, le llena de oro y plata y su barca se llena y se regresa. Cuando se regresa, Naamán le dice, ¿de dónde vienes? No, he estado aquí. No, en mi pensamiento te he visto. ¡Wow! Ese profeta vio lo que estaba haciendo. Y como tú hiciste y pediste, la lepra de Naamán va a ser para ti y toda tu descendencia. Ese fue el pago de haber robado y mentido. Esto debiera pasar ahora, ¿no? Que se llenaran de lepra aquellos que engañan y que viven del negocio. Ellos quisieron estar bien, pero el Señor te dice, como le dijo el profeta, vuelve a tu casa tranquilo, porque Dios ya hizo el trabajo por ti. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que venir a Él de la misma forma. Dios es un Dios de gracia, inmerecida, sí. No tienes otra cosa que hacer que acercarte a Él en ese amor, en esa entrega. Nosotros tenemos que caminar. He visto a personas que dicen, bueno, los que tienen tal cantidad para acá, vengan al frente. Los que no tienen mucho se ponen al costado y los que tienen más o menos se ponen por allá. Eso se llama división. Y para Dios no hay división, no hay acepción. Algunos de ustedes, no estoy seguro si conocen a Sarmiento. Creo que alguna vez prediqué que es un inglés que vino a trabajar en los países, sobre todo en el país del Perú. Un inglés que hizo bastantes cosas. Se le conoce más como el de... ¿Cuál es el nombre que se le pone a los pequeños? Su ropita, ¿cuál es el nombre? Su guardapolvo blanco. Se le conocía a él como el hombre del guardapolvo blanco. ¿Saben por qué todos usaban guardapolvo blanco cuando él estaba en el colegio? Porque así no podías definir al papá del doctor, del ingeniero, el del zapatero o el del basurero. Todos de polvo blanco. Guardapolvo, su ropita, todos eran iguales. ¿Y saben qué me llevó a pensar? No sé si ustedes están pensando ahora eso, que todos estaremos vestidos ¿de qué? De blanco y de lino fino, no de todos iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Dios conoce tu corazón. Dios llena de bendición. Y cuando el Señor llega, usted tiene que decir, Señor, soy pecador, soy pecadora y quiero que me limpies, quiero que me bendigas, quiero la promesa de lo alto, llena mi casa, Señor, mi corazón está vacío, porque Dios es el Dios de todos los hombres y busca a todos para que lleguen a la salvación. No podemos dividirlo, no puedes decir, tú tienes más, yo tengo menos. Mira, a Dios no le importa tu dinero. Quizás a tu hermano que está al costado le importa el dinero, lo que tú tienes, quizás, no lo sé. Pero a Dios no le importa tu dinero. Lo que a Él le importa es que vengas con un corazón contrito y humillado, porque Él ve a todos los hombres por igual. Miren, quiero que entendamos ahora en 2 puntos. El primero, Dios te da la gracia y ¿debes pagarla? ¿Se está haciendo negocio en el siglo XXI? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Predicar la palabra de Dios, alcanzarlos a ellos. Y segundo, debo acercarme ¿cómo? Señor, soy pecador. Usted tiene que dejar ya de lado su yo y decirle, Señor, voy a quitar esto, mi máscara, pero acepto que sí, he pensado cosas que no he tenido que pensar. He hecho cosas que no he tenido que hacer. Y he buscado cosas que no son correctas ante ti, Señor. Y con esa acción no he visto lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por mí. Perdóname, Señor. Perdóname, porque no he hecho lo correcto ante ti. Y si me perdonas, Señor, ponme más fe en mí y más amor. Y quiero crucificar este yo que me tiene cansado. Sean sinceros, nuestro yo tenemos problema con el yo. ¿No? De ahí vienen que la ira, la molestia, el rencor, los celos, todo pasa en ese yo. Pero cuando tú le dices,
ya no yo, sino tú. Entonces Cristo trabaja y hace la obra en ti. Y es cuando usted puede voltear donde su hermano y ver el rostro de Jesús. Y verla con la pureza como un hermano ve a una hermana. Y usted ve al varón con la pureza de un hermano que ve a un hermano. Ya no con esa impureza de decir, wow, qué bonita es. Está casada. Y aunque no crean, muchos tienen eso aquí. Quítalo ya. Déjate de estar sucio. Deja de estar nosotros viviendo en ese conflicto. El día sábado hablé al seminario lo siguiente y el Señor puso eso en mi corazón. Estaba diciéndole, Señor, cuando veía la prédica y con tanto error que hay en las predicaciones que no son correctas, me di cuenta que el mundo giraba alrededor de ¿qué? ¿Gira alrededor de qué? De su propio eje. Se llama rotación. Pero ¿y cuando gira alrededor del sol, cómo se llama? Traslación. Y dije, Señor, ¿por qué funciona esto así? Porque siempre le hago esas preguntas. ¿Por qué no lo has puesto en línea recta? Así me paseaba por más. ¿Y sabes lo que me dijo? Vete a Éxodo. Y fui a Éxodo. Y me di cuenta que en el Éxodo ellos dieron vuelta por 40 años. Y no llegaron a ningún lado. Y cuando fui aquí dije, ahora entiendo, Señor. La tierra da vueltas en su sitio y no va a ningún lado. Pero cuando tú nos sacas de ahí, cuando tú nos das la salvación, somos ya remanente tuyo, Señor. Ya no estoy dando vuelta como loco por la vuelta. Ahora soy libre en ti. No se sienta dando vueltas en el mundo, porque no va a llegar. Pero cuando Dios te quita, te dice, no, ahora tú no eres de aquí. Vives libre en Cristo Jesús. ¿Lo creemos? Ya no más vueltas. Quiere decir que el éxodo del mundo está aquí. Siguen dando vueltas y no van a llegar a ningún lado hasta que Dios te haga libre. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orarle al Señor. Tenemos aún tiempo. Y esto es lo que estaba buscando. Quiero saber cuántas de vosotros están pasando un momento de desánimo. Desánimo. Desánimo significa que estás en esa lucha, que crees que no te va bien, que dices, no puedo ver bien el futuro, Señor. Eso es desánimo. Si estás desanimado, ven, pasa adelante, voy a orar por ti. Y si estás también con tu salud resquebrajada, como el que habla, que tiene las rodillas mal, pero siempre veo el lado bueno porque es un aguijón, estoy ahí. Señor, si quieres me lo quitas. Pero si están desanimados, vengan. Porque el desánimo, ¿saben qué? Hace daño. Te lleva a la segunda parte. ¿Sabes cuál es la segunda parte del desánimo? La enfermedad física. Vamos a orar. ¿Alguien está enfermo entre vosotros? Pase adelante. ¿Alguien está desanimado? Pase adelante. ¿Alguien quiere decirle, Señor, ya no quiero pecar? Esto ya no es para mí. Quiero salir de esta vuelta del mundo. Quiero salir y ser libre. Ya me cansé de dar vueltas. No soy un trompo, Señor. Soy tu hijo. Invito a los hermanos que son parte, a los ancianos de la iglesia, que vengan y que se pongan detrás de los hermanos para que coloquen sus manos. Ancianos de la iglesia, pasen. Franklin, hermana Maribel, pase adelante, mi esposa.